A ver, ¿se imaginan que una sola idea, redescubierta en un texto antiguo, pueda derribar imperios y transformar por completo la fe de millones de personas? Pues eso es exactamente lo que pasó con dos palabras, sola fide, o sea, solo por la fe. Acompáñenme a desentrañar cómo este concepto no solo cambió la historia, sino que de hecho redefinió la relación de la humanidad con lo divino. Para empezar, tenemos que partir de una idea muy simple, pero a la vez muy potente. Las palabras a veces tienen fecha de caducidad. Con el paso del tiempo, su significado original se puede ir diluyendo, se transforma o peor aún, se pierde por completo. Y bueno, cuando eso le pasa a una palabra tan, pero tan fundamental como fe, las consecuencias pueden ser enormes. Pensemos, por ejemplo, en disquete o casete. Uf, son como reliquias, ¿no? De un pasado que ni siquiera está tan lejos. Pero el cambio más curioso, de verdad, es el de semáforo. Antes de ser esa luz que nos dice cuándo cruzar la calle, era el nombre de un insecto, de una polilla nocturna. O sea, si algo tan cotidiano puede cambiar tanto, ¿qué no le habrá pasado a un concepto mucho más abstracto y profundo? Y bueno, todo esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Si las palabras más comunes se transforman, ¿qué le ha ocurrido a un concepto tan crucial, tan central como lo es la fe? Hoy en día, cuando alguien dice ten fe, casi siempre se refiere a confiar en uno mismo o a mantener un pensamiento positivo, ¿verdad? Pero en la época de la Reforma, la fe era otra cosa completamente distinta. Era la forma de relacionarse con un Dios que se consideraba 3 veces santo, algo totalmente externo a la persona. La diferencia es abismal, y es la clave para entender la revolución que se desató. Y miren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, escuchen lo que dijo Martín Lutero. Fue súper categórico. Dijo que sola fide era el artículo con que la iglesia se levanta y sin él cae. Para él no era una simple diferencia de opinión. No. Para él y para millones después, esto era literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual. Para entender de dónde sale esta idea, tenemos que meternos en la piel del hombre que la redescubrió. Y no era un santo perfecto, ¿eh? Era un monje que estaba atormentado por una crisis espiritual profundísima. Martín Lutero. Él mismo se describía como un pecador delante de Dios con una conciencia muy perturbada. O sea, a pesar de ser un monje modelo, de seguir todas las reglas, vivía en un tormento constante. De hecho, la cosa era tan fuerte que llegó a confesar que, en su desesperación, no amaba, sino que odiaba a ese Dios justo que parecía exigirle una perfección que él simplemente no podía alcanzar. Y claro, imagínense todo ese tormento que él sentía por dentro. De repente choca de frente con la realidad que se encontró en Roma. Vio una religiosidad que le pareció pura pompa, vacía. Vio cómo el perdón de Dios se vendía, literalmente, en las calles a través de las indulgencias. Vio cómo el lujo de la jerarquía de la iglesia contrastaba brutalmente con el mensaje de humildad. Todo lo que veía no hacía más que echarle más leña al fuego de su angustia. Pero el momento clave, el punto de quiebre, llegó en una situación que nadie se esperaría. Mientras estaba subiendo de rodillas la escala Sancta en Roma, un acto de máxima devoción, una sola pregunta lo fulminó por dentro. ¿Y quién sabe si esto de verdad es cierto? En ese preciso instante, todo el sistema de obras, de penitencias, de méritos, se le vino abajo. Pero, como suele pasar, esa crisis existencial tremenda se convirtió en la mecha que encendió un descubrimiento que no solo lo iba a salvar a él, sino que iba a cambiar el mundo para siempre. Totalmente desesperado, ¿qué hizo? Se refugió en lo único que le quedaba, buscando una respuesta día y noche, sumergido por completo en los textos bíblicos que, irónicamente, él mismo enseñaba como profesor. Y aquí está el pasaje que lo cambió absolutamente todo, de la carta a los romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, mas el justo por la fe vivirá. De pronto, ¡pum!, lo entendió todo. La justicia de Dios no era una balanza donde pesaban sus méritos, sino un regalo que Dios le ofrecía. No tenía que ganársela, solo tenía que aceptarla por fe. El alivio que sintió, bueno, él mismo lo describió como nacer de nuevo. Dijo que sintió que entraba en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Imagínense, años de angustia, de odiar a un Dios que parecía un juez implacable, se desvanecieron en un solo instante. El tormento, por fin, había terminado. Y bueno, este descubrimiento tiene un nombre técnico, un poco denso, pero quédense con la idea. Justificación. Y la diferencia es crucial. No se trata de que una persona se haga justa por sus esfuerzos, sino de que Dios la declare justa. Es como un veredicto legal, no una evaluación de desempeño, y se basa únicamente en la fe.
Ok, entonces, si la justificación es el resultado, ¿qué es exactamente esta fe que lo pone todo en marcha? Volvamos a esa palabra que había perdido su significado para entender bien qué fue lo que redescubrieron los reformadores. Miren, la mejor manera de entenderlo es con una imagen súper simple. La fe no es el músculo con el que trepamos para llegar al cielo. No. Es la mano vacía que extendemos para recibir un regalo que se nos ofrece. Su poder no está en la mano en sí, sino en lo que recibe. Y no es algo que se me ocurra a mí. Escuchen a este teólogo, A. W. Pink. Él dijo que la fe es simplemente la mano que recibe el don divino. Y esto es clave, ¿eh? Porque significa que el mérito no está en nuestro acto de creer. O sea, el truco no está en tener fe en nuestra propia fe. El valor reside enteramente en el regalo que se está recibiendo. De hecho, la Biblia hasta nos da como una especie de mapa, una lógica de cómo nace la fe, como podemos ver aquí. Y lo más importante es que siempre se origina afuera de la persona. Todo empieza con un mensaje que se predica, que es oído, y solo entonces puede ser creído. La fe no es algo que generamos desde adentro, es una respuesta a algo que escuchamos. Y al final, todo se puede resumir en esta frase clave. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esto nos confirma que la fe bíblica no es un salto a ciegas en la oscuridad, no es creer por creer, es una confianza razonada que descansa sobre un mensaje muy específico, el Evangelio. Pero, a ver, todo esto no es solo historia o teología para un examen. No. La verdadera fuerza de sola fide está en cómo puede transformar la vida de una persona de arriba a abajo. Veamos cómo. Porque al final, el resultado de esta fe no es solo que te cambien el estatus legal delante de Dios, va mucho más allá. Como dice la cita, nos hace aferrarnos a Dios y nos conecta con Él. Pasa de ser una transacción a ser una relación. Se convierte en el puente que finalmente conecta al ser humano con su Creador. El cambio es total. Es pasar de esa vida que tenía loco a Lutero, una lucha constante por la aprobación, llena de ansiedad, a una vida de paz, de seguridad. La relación con Dios ya no se basa en el mérito propio, sino en la certeza de haber recibido un regalo que no merecíamos. Y con esto volvemos a nuestra imagen del principio. Si la fe no es más que la mano extendida, la pregunta que resuena a través de los siglos y que queda en el aire es, ¿cuál es ese regalo invaluable que está destinada a recibir?